Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nuevamente verificando el trabajo de nuestro cuaderno. Y bueno, en esta ocasión vamos a verificar la sección de ángulos, que es el capítulo 11. Empezamos con el ejercicio 1, donde nos indica que debemos medir cada ángulo señalado. Bueno, tenemos este ángulo obtuso que mide 115 grados, este otro ángulo obtuso que también mide 163 grados. Este ángulo, bueno, si lo vemos está al lado derecho, ¿verdad? Mide menos de 90, mide 80 grados. Este ángulo, que es un ángulo agudo, que mide 25, aquí lo podemos ver. A ver, debajo tenemos este ángulo que mide más de 90, 92 exactamente, y este ángulo que mide 150 grados, 54 grados, que es un ángulo obtuso. Bien, entonces empezamos desde la página 137, por si acaso. Sí, página 137. Bien, ahora estamos en la página 138, nombra los ángulos señalados. Bueno, recordamos que para nombrarlos tendríamos que tener una letra, luego dónde está el vértice del ángulo y luego la otra letra, ¿verdad? En este caso el ángulo que mide 70 es este de aquí, que lo voy a señalar con un plumón, que sería WO y luego X. Ahí lo he señalado. WOX, que mide 70 grados. Aquí está el 70, ¿no? Y el que mide 110 sería todo lo demás, que en este caso sería BW, a ver, si lo extendemos, mejor dicho, hasta aquí, ya sería hasta 110. BWO y ahora iría hasta Y. BWOY mediría 110. Vamos a ver otro ejemplo, este de aquí, el ángulo que mide 145. A ver, estamos partiendo desde la derecha hasta aquí. O sea, sería JO y luego L hasta acá. Así como lo podemos ver ahí. Lo he señalado en costadito para que se vea la línea del ángulo. JOL, que es 145. Y el ángulo que mide 35 sería JOK. JOK. Bien. Pregunta número 3. Mide cada ángulo señalado. Bueno, ahí podemos utilizar el transportador. Este mide 135 grados. Y este ángulo agudo mide 20 grados. Bien, ahora estamos en la página 139, ángulos en la recta, o en una línea recta, ¿no? Ejercicio 1, en cada una de las siguientes figuras, A o B es una línea recta. ¿Ok? Sí, es una línea recta, eso es lo que podemos notar. Completa los ángulos faltantes. Bueno, tendríamos que sumar el lado derecho, o la izquierda con el lado derecho, ¿no? Que sería el ángulo AOC, que es el de la izquierda, ahí lo estoy señalando. Ahora con el del lado derecho, que sería el ángulo, ahora voy a pintarlo con otro plumón, con BOC. ¿Sí? Si sumo el que está al lado izquierdo más el del lado derecho, saldría 180 grados. Veamos el otro ejemplo, a ver. En este caso a la izquierda tengo el ángulo AOE. Le voy a sumar más su suplementario, que sería el ángulo BOE. ¿Sí? Lo voy a sumar y me sale 180. A ver aquí, el ángulo A, bueno, el ángulo A más este ángulo que mide 90 grados porque tiene este cuadrado aquí, es un ángulo recto, más el ángulo B. Saldría también 180. Bien, ahora estamos en la página 140, pregunta 2, completa los espacios en blanco. A ver, ¿qué ángulos tengo que sumar para que me den 180? Bueno, tengo dos maneras, puedo sumar A, B, C y me da 180. O también puedo sumar B más C más D y también tengo otra recta y me da 180. Veamos este otro ejemplo. X y Y es una línea recta, puedo sumar P más Q, los de arriba, y me da 180. O puedo sumar los de abajo, que son S más R, y también me da 180. En la parte de abajo tenemos el ejercicio C. A o B es una línea recta, hay que sumar, en este caso, a ver, ya tengo el ángulo B o D o B, que es este, ya lo tengo. ¿Qué me falta? Me faltan dos ángulos. ¿Cuáles son estos ángulos? El ángulo AOC, que está aquí, y el ángulo COD. Lo sumo más el ángulo BOD y me sale también 180 grados por ser una línea recta. Bien, ahora estamos en la página 141, level 1, pregunta 1, ¿no? En cada una de las siguientes figuras A o B es una línea recta, encuentra los ángulos desconocidos. Bueno, tenemos pues que la línea recta mide 180 grados. Si uno de los ángulos mide 40, el otro será la resta, ¿no? 180 menos 40, 140 grados. En el caso de la siguiente figura, de la misma manera, a 180 le restamos 33 y 65. O también podemos sumarlo y restarle al final, ¿no? Podemos sumar 65 más 33 y restárselo a 180. Bueno, sea como fuere, sale 82 grados. De la misma manera aquí, a 180 para llegar al ángulo C hay que restarle 60 y 90, aquí está. Y la respuesta es que se vale o mide 30 grados.
Bien, en la página 142 la pregunta 2 dice encuentra los ángulos desconocidos. Dice A o B es una línea recta y A es igual a B. O sea, son iguales. Entonces a 180 simplemente le quitamos el valor conocido y lo dividimos entre 2 porque tenemos dos ángulos iguales. A ver, aquí sería 180 menos 130 y 50, pero como son iguales A y B, lo dividimos entre 2, por lo tanto A es igual a 25 grados y B también mide 25 grados. La pregunta B dice C o D es una línea recta. Bueno, y la tenemos, hay que hallar el ángulo Y. En este caso, la parte de arriba primero sería 180 menos 45 y obtendríamos el valor de Y, que es, bueno, aquí está 135. Y en el caso de abajo de la misma manera, tendríamos que restar 180 menos 130 y aquí nos saldría que es 50. Muy bien, en la siguiente dice EOF y GOH son líneas rectas. De la misma manera hay que hallar el valor de P y el valor de las demás letras, ¿no? A ver, la de arriba primero, P, ¿cuánto valdrá? Bueno, 180 menos 110, 70. Ahora, P es el opuesto a R, ¿sí? Por lo tanto valen igual. R también mide 70 grados. Y como Q es el opuesto a 110, Q también mide pues 110 grados. Muy bien, ahora estamos en la página 143. Ángulos opuestos por el vértice. Nivel 1, hoja de trabajo 3, dice lee cada pregunta y encierra la respuesta si es sí o no, según sea el caso. La pregunta A, ¿no? U, V y X, Y son líneas rectas. Es cierto, bueno, es el ángulo A opuesto, es igual al ángulo B. Sí, porque son opuestos. Dice si S es una línea recta, el ángulo C es igual al ángulo D. No, este es falso. No son ángulos opuestos. En la pregunta C, WX y YZ son líneas rectas. Dice, ¿es el ángulo E igual al ángulo F? No, no. ¿Y es el ángulo E igual al ángulo G? Sí, porque son opuestos. Sí, hay que marcar sí en este caso. Bien, ahora estamos en la página 144. Pregunta 2. Nombra los pares de ángulos opuestos por el vértice. Bueno, hay que nombrar el de arriba con el de abajo y el de la izquierda con el de la derecha, ¿no? El de arriba sería COD y el de abajo sería BOC. Ahí está. Ese es arriba y abajo. Y ahora el de la izquierda con el de la derecha. El de la izquierda es AOC y el de la derecha será BOD. O también DOB, que es lo mismo. Aquí también de la misma manera hay que nombrarlos. A ver, podemos empezar por el de la izquierda si gustamos. EOG y el de la derecha FOH. Ahora el de arriba sería, o perdón, el de abajo EOH y el de arriba FOG. Ahí está. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que sí, son opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales también. Pregunta 3. A, B y C son líneas rectas, determina el ángulo en cada caso. Bueno, como son opuestos, A es igual a 120 y aquí también en el siguiente A mide 55 grados. Bien, ahora estamos en la página 145, level 2. Dice A, B y C, D son líneas rectas, determina el ángulo E. Interesante, el ángulo E. Nos damos cuenta de que estos dos ángulos son opuestos por el vértice y son iguales. Bueno, la idea es que E más 45 nos dé 120. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente restarle 120 a 45, que valdría el ángulo E 75 grados. En la siguiente pregunta 2, WOX y YOZ son líneas rectas, determina el ángulo BOZ. ¿Cuál es el ángulo VOZ? Vamos a buscarlo. VOZ, todo esto de aquí que estoy señalando. Esto de aquí. VOZ, todo esto. Vamos a ver cómo hallar el valor, pero miren, nos damos cuenta de que 72 está aquí, su opuesto sería este ángulo de aquí. Simplemente hay que sumar 65 más 72, que sale 137, que es el valor del ángulo VOZ. Bien, pasamos a la pregunta 3. Dice AOB, COD y EOF son líneas rectas, determina el ángulo BOF. A ver, este es B, O está aquí en el centro y F es hacia arriba. Este ángulo que está aquí al lado derecho. Pero nos damos cuenta que el derecho, a ver, es el que el izquierdo. Por lo tanto hay que sumar 90 más 55, que sale 95 grados, el valor del ángulo BOF. Bien, ahora estamos en la página 146, pregunta 4. POQ, ROS, TOU son líneas rectas, determina el ángulo QOT. A ver, vamos a ver, QOT. Este es el QOT, es este de aquí.
este ángulo de aquí. Ah, pero nos damos cuenta que el opuesto es 70, por lo tanto QOT mide 70 grados. Y nos piden hallar el ángulo QOR. QOR, o sea, lo que está aquí también, todo esto ya. ¿Cómo hallamos eso? Bueno, si nos damos cuenta, el opuesto sería aquí 75, ¿sí? Y todo esto mediría 180 grados por ser una recta. Hay que restar simplemente 180 menos 75 y ese ángulo sería 105 grados. Bien, en la pregunta 5 tenemos que JOK y LOM son líneas rectas, determina el ángulo JON. A ver, JON, este de aquí. Bueno, nos damos cuenta de que aquí tenemos que este ángulo, el opuesto es el de aquí que mide 76 grados. Y este es un ángulo recto, hay que sumar 76 más 90 y sale 166 grados el ángulo que nos piden. En la pregunta 6 dice POQ y ROS son líneas rectas y el ángulo ROT y el ángulo TOQ son iguales, ¿no? Determina el ángulo ROT. Vamos a ver cuál es el ángulo ROT. A ver, aquí está ROT, así. ROT. Bueno, dice que todo esto mide 118, pero estos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Porque dice que ROT, el que estoy pintando, y el que está al costado que es TOQ son iguales. Y esos miden 118 juntos. Hay que igualarlos y simplemente dividirlos entre 2. O sea, cada ángulo medirá 59 grados y ROT medirá también 59 grados. Bien, ahora estamos en la página 147, ángulos alrededor de un punto. Bueno, los ángulos en la recta medían 180 grados, ahora estamos en ángulos alrededor de un punto, o sea que vamos a dar toda la vuelta completa. Y si desconocemos uno de ellos, tendríamos que restárselo ya no a 180, sino a 360. Pregunta 1, encuentra los ángulos desconocidos. Bueno, toda la vuelta mide 360, sí, porque estamos alrededor de un punto. Hay que restarle 35. 360 menos 35, 325. De la misma manera en el ejercicio B, 360 menos 100 saldría 260 el valor del ángulo B. Y en el ejercicio C, 360 menos 90, que es este ángulo recto, 270 grados. Bien, en la página 148 determina también los ángulos desconocidos. Bueno, a 360 hay que restarle 262 y 204, que salen 94. O también podríamos sumar estos y luego restárselos, no hay problema. En la pregunta B tendremos que restarle 222 y este ángulo recto que mide 90 grados. El ángulo, en este caso E, mediría 48 grados. Y en la pregunta C hay que restarle a 360 estos dos ángulos rectos que son 90-90 y este ángulo que mide 90-28 para obtener el ángulo F. Lo restamos y sale 152 grados el valor del ángulo F. Bien, estamos en la página 149, encontrando ángulos desconocidos. Pregunta 1, A o B y C o D son líneas rectas, determina el ángulo BOE. Pero el ángulo BOE es este, a ver, voy a resaltarlo. BOE, aquí está. Bien, es todo lo de aquí arriba por si acaso. Bien, entonces podríamos hallar el ángulo que continúa aquí. Si este mide 100, este medirá 80. Sí, porque toda la recta es 180 y el opuesto también mide 80 grados. Simplemente nos quedaría sumar 80 más 57, que será el ángulo pedido, 137 grados. En la pregunta 2, A o B, C o D y E o F son líneas rectas. Determina el ángulo AOF. AOF, esta parte de aquí abajo. Voy a pintarla para que se vea mejor. A ver, ¿qué podríamos hacer? Bien, aquí tenemos por ejemplo que este ángulo mide 22, su opuesto también mide 22 grados, pero este es un ángulo recto, por lo tanto es 90 menos 22, es 68 grados. Sí, aquí está, 68 grados. Sí, como también lo podríamos comprobar, simplemente restándole, ¿no? 180 menos 90, que es este ángulo que está aquí al lado derecho, menos 22, 68 grados. Pregunta 3, A o B es una línea recta, determina el ángulo A o B. A ver, vamos a hallar el ángulo A o B. Vamos a señalarlo primero. Perdón, A o C dice, que es este que está aquí. Bien, aquí tenemos un ángulo que mide 37, pero este es un ángulo recto. Por lo tanto, este de aquí será 90 menos 37, 53 grados. Y ahora sí, toda la parte de arriba es un ángulo llano. 53 más 65. Bueno, y este de aquí que no lo sabemos, hay que hallarlo. A 180 le restamos 65 y 53. Y saldría este ángulo desconocido que es el ángulo AOC,
62 grados. Muy bien, continuamos en la página 150. Ejercicio 4, EOF, GOH y JOK son líneas rectas, determina el ángulo EOK. A ver, EOK, que es el ángulo que está aquí arriba. Bueno, nos damos cuenta que el ángulo de arriba es igual al ángulo de abajo. Y el ángulo de abajo pues ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque 180 menos 35 menos 41 que sale 104. Si el de abajo mide 104 y el de arriba es opuesto por el vértice, también mide lo mismo, que es 104 grados. Pregunta 5. AOB y COD son líneas rectas. Determina el ángulo AOE, que sería este de aquí. Ese sería el ángulo AOE. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que está aquí abajo mediría 135, porque es opuesto. Pero este mide en 90, o sea, hay que restarle 90 para que el ángulo que nos quede sea 45 grados, que es el ángulo AOE. En la pregunta 6 dice determinar el ángulo EOH. EOH, a ver, EOH, que es todo lo que está aquí arriba. Ah, miren, interesante, el de aquí mide 90. Toda la vuelta mide 360, porque es un ángulo alrededor de un punto. Hay que restarle 45, 90 y 60. Y el ángulo que está arriba medirá 165 grados, que es el ángulo EOH. Bien, ahora estamos en la página 151, level 2, hoja de trabajo 7. LOM y POQ son líneas rectas. El ángulo POM mide 118, el ángulo LOP es igual al ángulo LON. O sea, estos dos ángulos son iguales, miden lo mismo. Ah, interesante. Y determina el ángulo G, nos piden. A ver, vamos a hallarlos. Bien, nos damos cuenta de que esto es una recta. Por lo tanto, si este mide 118, este medirá lo que le falta para hacer 180. Será 180 menos 118, será 62 grados. Pero este también mide lo mismo porque son iguales. ¿Cuánto mide el ángulo G? Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es restar. 118, o perdón, tendríamos que restar, claro, restar 118 menos 62, porque todo esto mide 118, porque es el opuesto. El ángulo G más 62 debe salir 118. Hay que restarle 118 menos 62 y el ángulo G mide 56 grados. Pregunta 2. El ángulo AOB es una línea recta. El ángulo AOC mide 50. COD es un ángulo recto. Ahí lo podemos ver. Aquí hay un cuadradito. Este mide el ángulo E y el ángulo F. Bien, lo que podemos hacer primero es hallar este ángulo que nos falta, que será 90 menos 50, que es 40. Ya está. Entonces el ángulo E simplemente será 180 menos 40, porque es el ángulo que está aquí, que voy a señalar. 180 menos 40, el ángulo E saldrá 140. Y de la parte de abajo de la misma manera, hay que restarle 180 esta vez, pero 50. El ángulo F será 130 grados. Bien, estamos en la página 152, ejercicio 3. Bien, podemos observar entonces lo que tenemos aquí. AOB y COD son líneas rectas. AOC mide 36, aquí lo podemos ver. Determina el ángulo P, el ángulo Q y el ángulo R. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el ángulo, el ángulo Q, que está en la parte de abajo, miren. Simplemente tenemos que restar 180 menos 36, que saldría 144. O sea, el ángulo Q ya lo tenemos, que es 144. Ahora, el ángulo, nos damos cuenta que también el ángulo P es opuesto al ángulo de 36 grados, ¿ven? O sea, el ángulo P mide 36 grados. Aquí está, que es opuesto a 36. Ya está. Ahora, aquí tenemos que este mide 90. ¿Cómo llamamos el ángulo R? Simplemente tendríamos que restar el de abajo, que es Q, que es el opuesto a R más 90. Sería 144 menos 90, que sería 54 grados. O también podría ser 90 menos 36, que saldría el ángulo R, que es 54 grados. Bueno, en la pregunta 4 tenemos un ejercicio similar. Nos piden hallar dos ángulos, el ángulo UOZ, que es este de aquí arriba, este que voy a señalar con un punto, y el ángulo UOY, que es este de aquí. Todo esto, por si acaso. Ya está. A ver, bien, ¿cómo hallo el ángulo que está aquí abajo? Simplemente restando 180 menos 30 y menos 73, que sale 77. Este ángulo mide 77 grados. Ahora, el opuesto, en este caso,
ese que nos piden, que es 77 grados. Aquí está, listo, ya lo tenemos el primero. Ahora también nos piden hallar el otro ángulo. En este caso tenemos 73 y aquí también medirá 73 grados. Hay que sumar 73 más 30, que saldría 103 grados, y ese sería el ángulo que nos solicitan, que en este caso es el ángulo UOY. Bien, ahora estamos en la página 153, ejercicio 5. A o B es una línea recta. Aquí la podemos ver. Esta es la línea recta. El ángulo AOE es igual al ángulo AOC. O sea, AOE, que es este punto, es igual al ángulo AOC. Es igual a este de aquí. Son ángulos iguales. Determina el ángulo BOD. BOD. O sea, nos falta este de aquí, ese ángulo. Bueno, vamos a hallarlo. Bien, tenemos aquí una línea recta. Vamos a colocar una regla mejor para que se vea mejor aquí. Así, ya está. ¿No? Tenemos en la parte de abajo 120, este nos falta. Sería 180 menos 120, que saldría 60. Si este mide 60, el otro ángulo que es igual también mide 60 grados. Aquí está. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros el ángulo que falta? Que es este de aquí. Este mide 90. Simplemente hay que restar, bueno, toda la vuelta, ¿no? Sería 360 menos 180 menos 60 menos 90. O también puede ser 180, que es la parte de arriba, menos 90 menos 60, que saldría 30 grados. Bien, pregunta 6. POQ es una línea recta, POS es 120 grados y EQOR es 140 grados. Determina el ángulo ROS. En otras palabras, este ángulo mide 120. Ahora, si yo tomo la mitad también hacia el lado derecho, también mide 140. Nos piden el ángulo que está en el medio, ROS. A ver, lo que podemos hacer es saber que todo mide 180. Si esta parte mide 140, hay que restar 180 menos 140, que saldría 40. O sea, este ángulo mide 40. Pero miramos y observamos que esto mide 120. Y esta parte mide 40. ¿Cuánto mide la otra parte que le falta? Si mide 120. 120 menos 40, que saldría 80 grados. En otras palabras, el ángulo ROS es 180 grados. Bien, ahora estamos en la página 154, ejercicio 7. ABCD es un cuadrado, el ángulo ACB mide 45 grados, ahí lo podemos ver aquí. El ángulo ECF mide 24 grados, aquí está en la parte de abajo. Y AC es una línea recta. Encuentra el ángulo X y el ángulo Y. Bien, lo que tenemos que saber es que simplemente por ser un cuadrado, cada, en este caso, ángulo es un ángulo recto que mide 90 grados. Si este mide 45, este también mide 45 grados. Bien, ahora como hallamos el ángulo de abajo, bueno, vamos a colocar esta regla así. Y ya está. El ángulo X saldría solamente de restar 180 menos 45 y menos 24, que saldría 111. Este es el ángulo X. Listo. Y el ángulo que está en la parte superior, de la misma manera, simplemente de restar 180 menos 45, que saldría 135. Con esto ya tenemos el valor del ángulo X y el valor del ángulo Y. Bien, subimos la hoja, ejercicio 8. En la figura AOC es igual al ángulo BOC. A ver, AOC. AOC, o sea, este es igual al ángulo BOC. O sea, todo lo que está aquí. O sea, todo esto que voy a señalar es igual a todo esto. Mide lo mismo. Ahora AOB mide 110, que es la parte de abajo. El ángulo AOD es una línea recta. Encuentra el valor de AOC y BOD. Bueno, lo que tenemos que hacer simplemente es restarle a toda la vuelta los 110 de abajo, que saldría 250. Pero dice que los dos lados son iguales. Entonces hay que dividirlo entre 2, que saldría 125 para cada lado. 125 y 125. Entonces ya hasta el momento tenemos el valor del ángulo AOC, que es 125. Este de aquí, AOC. Como hay el ángulo BOD, que es este. Bueno, este mide 110 y es una línea. Voy a colocar aquí la regla para que se vea mejor. Así, ya está. Mediría 180 menos 110 y esta es la respuesta. 70 grados. Este ángulo que está aquí al lado derecho mediría 70 grados. Claro, todo mediría 125, ¿no? El de aquí debe medir ¿cuánto? 55.
55, claro, 55, para que salga 125 grados. Bien, en la siguiente página, en la página 155, simplemente aparece un ejercicio, pero la explicación vamos a hacerla ahora en la página 156. Ya la página 155 no la vamos a hacer. Página 156 finalmente. Registro matemático, en la figura A o B y la figura C o D son líneas rectas, ahí la podemos ver. Pedro y Ravi intentaron encontrar los ángulos desconocidos en la figura. Interesante. Dice, si alguno es como encuentro los ángulos desconocidos. Así es como encuentro los ángulos desconocidos. Y puedo colocar el ángulo C primero y luego colocar el ángulo A y B. Sí, ahí está, por ejemplo, lo primero que hicieron es el ángulo A, que es restar 180 menos 165, perdón, menos 115, que le salió 165. Por lo tanto, el ángulo B también será lo mismo, 65, perdón, 65. Y el ángulo de abajo que saldrá 115, que también debe ser su opuesto por el vértice. Ya, vamos a ver, explica cómo Ravi pudo haber solucionado el problema. Bueno, Ravi pudo haber solucionado el problema de la siguiente manera. El ángulo C mide 115, y ya que el ángulo C y el ángulo que está a su costado, bueno, el ángulo opuesto en este caso, el ángulo opuesto AOC, vamos a verlo, el ángulo AOC, aquí está, que es el de arriba, y el ángulo C son opuestos, por lo tanto son iguales, ¿sí? Medirán pues 115. Ahora el ángulo A, como lo hallo, simplemente restando 180 menos 115, que saldrá 65, y el ángulo B es su opuesto, ¿no? Por lo tanto también medirá 65 grados. Bueno, con esto, chicos, hemos verificado entonces nuestro libro hasta la página 150.